Ponto de Cultura, Museu Aberto, depoimento de Iris Beth Lopes Pinha, entrevistada por Gustavo Sanches e Mariana Caselato. São Paulo, 4 de setembro de 2008, realização Instituto Museu da Pessoa.net, entrevista número PCMAHV 147. Ok, pessoal. Bom, dona Iris, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Para começar, eu vou perguntar o seu nome, o local e a data de nascimento. Mi nombre es Iris Ivete López Peña y nací en Concepción, Chile. Sim. E qual foi a data na qual a senhora nasceu? 2 de octubre de 1941. Bem, dona Iris. Agora eu vou pedir para a senhora falar o nome dos seus pais. José Raúl López Ferrer y Genoveva Peña Rocha. Seus pais também são de Conceição? Sí, son de Concepción. E o que seus pais faziam em Mi Conceição? papá era comerciante y mi mamá profesora. E a senhora sempre viveu com seus pais? A senhora conheceu seus É. avós? Sí, conocí mis abuelitos y viví con mis padres hasta que me casé. Bem. E qual é a lembrança que a senhora tem dos seus avós? Él, mi abuelito, por parte de padre, era mi padrino. Y cada feriado, vacaciones que hubiera, me llevaba a su casa. Entonces yo tenía 5 hermanas y me crié media solitaria realmente con eso, ¿no? E como eram os passeios para a casa do seu avô? Nosotros íbamos en tren con mi abuelito. Mi abuelito era enorme, grande. Entonces unos trenes antiquísimos que había allá en Concepción. Él se sentaba así de pierna abierta en dos asientos. Y íbamos para Lota, que él vivía y trabajaba allá. Y él me quería mucho, era mi padrino, claro. Y yo también los quería mucho. Ellos me llevan a pasear, me llevan a las playas de por ahí. Pero yo estaba generalmente sola, porque ellos trabajaban, me quedaba yo con la empleada solamente. Como era a casa dele? Que lembranças você tem? Pena que ya no exista. Era una casa muy grande, tenía muchos cuartos, así largo para atrás. Y al fondo era una parte alta, Lota Alto, ustedes no conocen. Una ciudad que queda alto y después baja, Lota abajo. Entonces una parte quedaba en Lota Alto y daba para ver todo Lota abajo, y había un patio abajo que tenía una huerta, mi abuelita tenía patos, y yo me acuerdo que la huerta la tenía cerrada así, ¿no? Con palito. Y yo era chica, pues niñita, ella plantaba esos porotitos verdes y esas hojas se pegan en la ropa. Entonces yo me llenaba la ropa aquí con las hojas y salía afuera de las chacras para... Los patos picaban todo, comían todas las hojitas. De eso me acuerdo muy bien también. E quando então você sempre ia sozinha para a casa do seu avô? Siempre iba solita. Éramos 5 hermanos, pero yo era la que iba a la casa de ellos. Por conta dele ser seu padrinho. Sí. E da sua avó? Como era a relação com a sua avó? Mi abuelita era madrastra de mi papá, pero era muy buena también, muy buena conmigo. Era matrona del hospital de Lota. También fue muy buena conmigo, sí. Me iba a pasear. Você comentou que você via seu avô sempre nos feriados do seu avô. O que ele fazia, do emprego dele? O que Mi você... abuelito trabajaba en la asistencia social de la mina de Lota, y ella era matrona del hospital de Lota abajo. Tá bem. Agora voltando para Concepción, e a sua casa? O que você lembra da sua casa? Mi casa también era enorme, era media cuadra. Tenía un patio, esos antiguos que están en medio de la casa realmente, y los dormitorios quedan así por el lado. Y en medio de eso era todo así, era con cemento, todo ese piso frío. Sí. Y en el medio tenía un árbol gigante, una camelia linda que mi mamá cuidaba mucho. ¿Y del barrio donde vivían ustedes, te acuerdas de qué? Abajo había, en la esquina está el negocio de mi papá, después venía donde guardaba su mercadería, y después venía la casa, una galería grande, el dormitorio de mis papás, que era enorme también, y frente al dormitorio de él había el salón, porque no es ahora que cabe un sofá, y eso era un salón, con el piano, con
muchos muebles, con un espejo gigante, todo eso, muy bonito. Después venían para atrás los dormitorios de nosotros. Y en esa época tampoco el baño no estaba dentro de la casa, sino que había que atravesar el patio. Entonces, mucho tiempo después mi papá colocó una tina de baño y todo al final de la galería de nosotros. Pero cuando recién llegamos a esa casa, el baño queda al otro lado del patio. Sí. Igual había también, esa galería tenía varias puertas, todo con vidrio, todo. Y más cerca de la parte delante de la casa, atravesando el patio también, había una pieza grande, que era el comedor grande se llamaba, de nosotros. Sí. Tenía una mesa gigante, como 10 sillas, así todo, y el armario de la loza también, ocupaba toda la pared. Eso era muy bonito. Arriba tenía muchos adornos de yeso de encima, sí. ¿Cierto? Muy lindo también. El salón también tenía adornos todos coloridos, muy bonito, muy lindo. Sí. La casa era del año 1810, ¿no? Era muy antigua. ¿Y en la casa vivía usted y vivía tus mi hermanos? papá, éramos 5 hermanos. Sí. Como mi papá tenía el negocio en la esquina, tenía 2 empleados y mi mamá también tenía 2 empleados. Había un monte de gente, pero también atrás, al fondo de la casa, había una escala que subía a una terraza, que era el porte de la casa. Pero en un solo lado tenía piezas donde quedaban los empleados de mi papá, los de mi mamá quedaban abajo. La terraza era enorme para hacia adelante también. Sí. ¿Puedes hablar más un poco, más un chico, sobre el salón donde había el piano? ¿Qué tenía en el salón? ¿Cómo era? Tenía unos muebles que ahora no existen, esos delgaditos, con patitas delgaditas. Varios sillones así. Un piano, una alfombra grande al medio. Y encima del piano había un elefante blanco, así que mi abuelito se lo había regalado a mi mamá. Y ahí atrás de eso venía el espejo, grande también. Y tenía la ventana que daba a la calle, era con rejas, con esas persianas de madera, sí. Y cortinas. Era muy bonito, muy bonito. ¿Y cuando toda la familia estaba junta, qué hacían en casa? ¿Paseaban? Mi papá no salía mucho, mi papá trabajó eternamente, el pobrecito. Sí. Teníamos 5 hermanos, tenía que trabajar los 2, ¿cierto? Mi papá trabajaba en su negocio todos los días de la semana, solo descansaba el domingo en la tarde. Nosotros jugábamos, al frente de nosotros había una población. Allá en Concepción hubo un terremoto en 1939, la época que se casaron mis papás, después de eso se casaron. Y en esa población había mucha juventud, mucha gente, ¿no? Entonces nosotros jugábamos todo el día en la calle, con todos los otros crianzas en la calle. Era muy bonito. Y la casa también, cuando éramos más chicos, nosotros jugábamos las muñecas con mis hermanos también. Uno se llamaba Nanido, porque eran los nanos, ¿cierto? Y el nano 2. Y nosotros con las muñecas jugando en la casa, los 5. Después, más grandecitos, ya nos juntamos con todos los demás de la calle. ¿Te acuerdas de otros juegos? Claro, en la calle jugábamos al Paquito Librador, que era... El Paquito es un policía. Sí. Y él tenía que guardar los presos, ¿no es cierto? Y ahí los presos se le arrancaban todos, y para poder librarse había que tocar la pared de la cárcel. Y corríamos tanto, nos rompíamos las piernas, los brazos, todo, porque el Paquito tenía que perseguirnos. Sí. Cuando los perseguía ya volvía a la cárcel. Eso era un juego, corrimos mucho. ¿Y en la calle jugaban todas las crianzas? Sí, en la calle, casi que no era la calle, sino que la población del frente sí. Tenía varios predios, edificios, sí, y en el centro muchos patios para jugar. Ahí jugamos. Y habló del negocio de tu padre. Sí. ¿Qué hacía? ¿Qué Papá vendía? Tenía un almacén, vendía de todo. De todo. ¿Y qué te acuerdas del almacén? Mercadería tenía. Me acuerdo, ¿sabes lo que más me acuerdo? El olor a café. Porque él molía café para vender. Compraba café de Brasil y lo molía. Entonces salía un perfume que llenaba toda la casa. Eso era muy rico, así. Y también de los chocolates. Creo que nosotros comíamos más chocolate de lo que vendía mi papá. ¿Hay alguna historia que te marcó
del almacén, ¿qué te acuerdas? Del almacén, me acuerdo, para el terremoto, que cayeron mucha mercadería que está en prateleras altas, tarros de conserva, durazno, todas esas cosas. Entonces había que abrirlo antes que reventaran. Y mi papá le dio a todo el barrio, pero siempre que abrieran inmediatamente. Después yo en la noche tenía mucho miedo que el almacén quedara abierto. Era una pesadilla, porque tenía 2 portones, 2 mamparas grandes. Entonces yo en las noches soñaba que quedaba una abierta y que entraban a robar. Siempre me pasó eso. Sí. Pero gracias a Dios, no. Solo robaban los empleados. ¿Cómo era el convivio con los hermanos? Jugábamos los 5 juntos, era muy bueno, sí. ¿Y tu madre? ¿Qué hacía tu Mi madre? mamá era profesora en la escuela de ella. Siempre ella pidió estar cerca de nosotros, porque 5 hermanos. Entonces la escuela de ella estaba a una cuadra de la casa de nosotros. Nosotras, las mujeres, estudiábamos en la escuela de ella, que antes era separado, y mis hermanos en la escuela que estaba al lado de hombres. Y si uno se enfermaba, ella corría todos los recreos para ver. ¿Y cómo era tener clases con tu madre, vivir en... Mi mamá me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Antes de eso? Claro. ¿Y cómo Yo creo fue? que a ¿Cómo? todos nos enseñó. Mi mamá, a veces mi papá tenía que salir, ¿verdad?, al banco, a otros lugares. Entonces mi mamá quedaba en el negocio, mi papi, y ahí estaba enseñándonos a leer y haciendo muñecas de trapo rellenas de acerrín, me acuerdo. Y hacía pelito con lana, todo eso. De las lecturas, ¿qué más te acuerdas de esta enseñanza? ¿De mi mamá? De cuando tu madre te enseñó. Bueno, mi madre me enseñó todo. Ella nos persinaba todas las noches, iba a la pieza, nos persinaba también. También para los aniversarios de ella, nosotros 5, con una amiguita también, hacíamos teatro. Entonces hacíamos un teatro, las mesas, las sillas, que iba mi papá y mi mamá nomás, la silla de un lado y el profesor ni lo dejamos allá. Y mi hermana mayor escribía alguna cosa y le hacíamos teatro a ella. Le hacíamos tarjeta para sus aniversarios y siempre pensábamos que mi papá se iba a sentir porque él no le habíamos hecho ni regalos ni tarjeta. Entonces le hacíamos los 2 juntos siempre. Claro. Todo cumpleaños hacía esto. De mi mamá y de mi papá, claro. Sí, sí, bien. Sí. Ahora, hablando de la escuela, ¿cómo fue el inicio, el primer contacto con la escuela? Y la escuela, no me acuerdo mucho porque yo creo que estuve 2 años nomás. De ahí mi mamá nos pasaba al liceo fiscal, que uno entraba en 3er año de preparatoria. Sí, Claro. pero la Ahí primera... tuve una amiga que me duró muchísimos años ahí. La Porotito decíamos, Sí. sí, ahí Y en la escuela. después, ¿cuándo te acuerdas del inicio? Porque empezó muy joven, pero después, ¿te acuerdas de algo de la escuela? Mi mamá, bueno, me acuerdo de mi mamá, que era muy querida en la escuela. Y una vez una niña que quería entrar y la directora no quiso, no sé por qué. Entonces mi mamá peleó para que ella entrara y entró esa niña. Y todavía agradece a mí. Era prima de mi marido, que fue mi marido, yo no sabía entonces. También llegaron una vez al barrio los gitanos que querían entrar a la escuela, la mamá los llevó y también la directora no quiso aceptar ninguno. Ahí mi mamá peleó y entraron los niños al colegio. Yo era, no sé, tendría unos 6, 7 años cuando entré primero. Creo que tengo una foto, Sí. sí, del colegio. ¿Y cómo era la escuela? La escuela era de madera. Todo de madera. Sí, era todo, porque todo era, cuando yo nací, ¿no?, todo era recuerdo del terremoto del 39. Entonces todo se mandó abajo, allá no quedó nada. Entonces después hicieron escuelas de maderas, pero eran bonitas, con jardines, con patio, todo eso, ¿no? El almuerzo, el desayuno, todo lo daban ahí en la escuela también. Y percibo que hablas mucho del terremoto. ¿Qué tus padres te hablaban sobre Mi el papá terremoto? contaba que ellos estaban de novio y mi papá vivía en una casita con una tía abuela. Entonces, después del terremoto, mi mamá no vivía con él. Dice que se cayó la casa de él, entonces el abuelo no quería que se casaran. Pero ellos se casaron y un primo de mi mamá trabajaba en una escuela, en un campo por ahí.
para traerla más cerca, un tío mío hizo una escuela para que ella quedara cerquita, porque cuando ella iba muy lejos, ella tenía un caballo, iba a caballo a la escuela. También no tenían esos permisos maternales, nada. Entonces, cuando ella estaba grávida, tenía que tomar otra persona para que hiciera clase, y ella iba grávida en su caballo a hacer clase, hasta que ese tío que era director, tenía un gran cargo de educación también, él hizo una escuela en el barrio para que ella fuera a trabajar. Me acuerdo de eso. Total, que de mí no me acuerdo mucho, parece. Y habló que tomaba el tren para ir. Sí, para ir a Lota, donde vivía mi abuelita. ¿Cómo era el viaje en el tren? Ah, una delicia, era el olor a humo. ¿A humo? Claro, sí, ¿cuántos años hace esto? Más de 50 años. El olor del tren me gustaba, sí. Me gustaba mucho el tren, tenía enormes ventanas y atravesaba el río, porque en Concepción hay un río, el río Biobío. Atravesaba el río, era rico, en el puente pasaba el tren para Lota. Sí. Muy simpático. Afuera del barrio donde vivía, ¿qué más conocía de Concepción? El barrio, bueno, conocía, Concepción era chico en esa época. Conocía la universidad que estudié, habían otras universidades, pero en esa época la única que se hablaba más era la Universidad de Concepción. Sí. El barrio universitario era muy bonito. El centro también, nosotros vivíamos en esa casa grande, vivíamos cerquita en el centro. Entonces íbamos a la plaza, a todas partes, así mismo. Yo me acuerdo que los domingos había una banda en un regimiento allá, con el señor Mariano, que él dirigía su banda, y ellos iban desde el regimiento hasta la plaza tocando música. Iban todas las crianzas, todo el mundo corriendo atrás de ellos, los domingos en la mañana. Entonces mi mamá nos llevaba a escuchar y él inventó una canción a Concepción que era muy bonita también. Esa me recuerdo también. Todos los domingos Todos había. los domingos. En la plaza siempre había actividades. Hasta los libros escolares decían, ¿no? En la plaza, cuando andan los hombres vendiendo los globitos, la bichiga, y otras cosas que venden ahí, y el otro hombre que saca la suerte con el monito, con un loro. Mucha actividad, siempre, todavía hay. Muy simpática la plaza de Armas de Concepción. De la ciudad a la Sí. plaza era el lugar más Hay importante. varias plazas, pero esa es la Plaza de Armas, Plaza que de está en el centro, como las ciudades españolas, ¿no? Que tienen la plaza al medio, después vienen todos los edificios del público Sí, alrededor. Así, Sí. ese es un lugar muy movimentado allá en Concepción, muy bonito. Siempre se presentan coros, hay un coreto al medio y se presentan siempre actividades, siempre de aquí, me acuerdo. Y acuérdate de otras fiestas que había en la ciudad. Sí. En la iglesia también, había una iglesia cerquita de la casa de nosotros. Mi mamá era católica, era bastante católica. Nos bautizó, nos hizo la primera comunión a todos. En la iglesia también íbamos nosotros. Hicimos el catecismo para ir a hacer la primera comunión. Después había otra mamá, mi mamá trabajaba, ¿no? Otra mamá de otro grupito, que ella se dedicaba mucho a eso, a la iglesia. Y nos llevaba a todas las niñas del barrio, íbamos a las procesiones, a todas. Después el 8 de diciembre, el día que se hace la primera comunión, todo el mundo va al cerro, el Cerro de la Virgen se llama, en Concepción. Toda la gente, las meninas que hacen, los meninos también, la primera comunión van al Cerro de la Virgen después. Y Me acuerdo de la procesión, para quien no conoce, ¿cómo era la procesión? Eso que llevan una virgen, como igual que la de aquí. La virgen, vela, los curas vestidos a su manera y todo un montón de gente atrás. ¿Y los Y niños? los niños vestidos, porque se vestían de blanco, no las niñitas, y los niños con teno más o menos. Iban atrás de la virgen. Era muy bonito. No sé si existe. Hablo ahora de la comunión. ¿Te acuerdas de la tuya? Sí, me acuerdo. ¿Y cómo fue? Yo me acuerdo que, bueno, mi mamá nos hizo los vestidos primero. Y estuvimos tanto tiempo en la iglesia, no íbamos nunca a tomar la comunión,
que yo me desmayé y otros niños también se desmayaron. Entonces tuvieron que apurarla porque siempre, no sé por qué demorarían tanto esas cosas. Sí. De eso me acuerdo. Después de eso fuimos al cerro, claro, con todo el grupo de la iglesia, fuimos al cerro. Bien. Así. Volviendo a la escuela, ¿siempre tuvo clases con tu madre? Sí, mis 2 primeros años. Y después de los primeros años, ¿cómo fue? ¿Los amigos, los otros profes? ¿Qué tal? Claro, después pasé al Liceo Fiscal de Concepción. Tuve otros profesores, claro, como mi mamá era profesora, me trataba muy bien, la profesora fue muy buena. Y ahí hice algunas amigas, no muchas, porque realmente yo no soy muy de amigas. Algunas amigas que me duraron mucho tiempo y una que todavía es amiga mía en Concepción. Y ese colegio me gustaba mucho a mí, el Liceo Fiscal, porque era un colegio tradicional para empezar. Tenía subterráneos, tenía todas esas cosas, las calderas, tenía esas estufas, agua caliente, Sí. por todos lados, porque en Concepción el invierno es terrible. Entonces nosotros salíamos al recreo en invierno y nos pegábamos en esas estufas porque a secar la ropa a veces, porque llegamos mojados al colegio, ¿no? Sí. Era, nosotros nos encantaba bajar al subterráneo cuando era prohibido, me acuerdo. Entonces, Castigaban. es una escuela que cambió de la otra que Claro, tenía. de la escuela pasé al liceo. Es que el liceo allá no es lo que se llama, no es lo que escuela, es una escuela secundaria Ah, sí. hasta terminar, desde primero hasta antiguamente era el sexto humanidades, las humanidades. Bien. Claro, ahí pasé, entré al segundo preparatorio y terminé. Ahí terminé en el sexto, humanidades. Después que terminó, empezó la universidad. Sí. Sí. ¿Y por qué la opción, qué curso hizo? Yo hice el curso normal, Ah, ser profesora igual que normal. sí. ¿Y había otras opciones o solo ser profe? No, para mí no, yo también no fui muy buena para estudiar, ¿no? Entonces, yo preferí eso. ¿Y el cambio del colegio para la universidad? Para empezar era cambiarse ropa, maravilloso, porque el liceo exigía uniforme, no se podía andar sin uniforme. Sí. Entonces uno se cambiaba ropa fuera del colegio solamente. Y generalmente uno ni se cambiaba ropa, pasaba todo el día con el uniforme. Entonces al entrar a la universidad, claro, que uno se siente mucho más adulta. Sí. Claro, más orgullosa de haber terminado, ¿no? ¿Y la universidad fue la Universidad de Concepción? La Universidad de Concepción. Sí. ¿Cómo era la universidad? Eso en era este tiempo? la ciudad universitaria se llama ya, porque Sí. están todas las escuelas por ahí esparcidas. Y muy bonito, lleno de jardines, precioso, tiene cuidadores. Ahora creo que está fea, pero antiguamente era muy linda, tiene canchas de tenis, todas las canchas, todo lo que se necesita, ¿no? Y atrás hay un cerro atrás de eso. Es muy bonito, tiene olor a eucaliptus. ¿Y la ciudad universitaria era lejos de la ciudad? No, era dentro de la ciudad. Es que como la ciudad era chica, no había casi nada muy lejos. Se podía ir a pie para todos lados. ¿Y tus hermanas también hicieron? Mis 2 hermanas, la mayor también estudió, hizo el curso normal, después se especializó en niños especiales también, Sí. lo mismo que quería yo. La otra estudió dibujante técnico y después se fue a Estados Unidos. ¿Y hasta este tiempo vivían en la misma casa? Sí, vivíamos en esa casa grande. No, después del terremoto del 39, Concepción es del terremoto. En 1960 hubo otro terremoto, que ahí tuvimos que dejar esa casa porque tenía tantos adornos arriba, estaba lleno de adornos y cayeron todos. Afuera en la calle, otros cayeron para adentro de la casa no quedó muy buena, ¿no? Hay el papá de una amiga de mi hermana menor nos pasó una casa que quedaba en Pedro Valdivia, un barrio muy lindo en Concepción. Y ahí mi mamá me cambió del liceo, mi hermana menor estudiaba en el liceo experimental, que ese era nuevo, Sí. porque el otro era tradicional. Ahí me cambió también
con mi hermana, pero ahí podíamos ir a pie hasta el colegio, a pie hasta la universidad, y ese barrio era lejos en esa época. Podíamos ir a todas partes andando, hermano. Sí. ¿Y cuando cogió el terremoto, dónde estaba? ¿Cómo? Nosotros estábamos en esa casa, fue de noche, el 21 de mayo fue, de 1960. Era de noche, estábamos durmiendo. Siempre temblaba en Concepción, entonces los papás nos habían enseñado a irnos al marco de la puerta o de las ventanas. Entonces, esa noche me acuerdo que el dormitorio de nosotros estaba más adelante que el de mis hermanos, más al fondo. Y yo no sé de dónde me sacó, siendo que yo siempre fui tímida y más solitaria, no sé dónde me sacó fuerza que yo grité a mis hermanas que se pusieran en la puerta y mis hermanos que estaban más atrás también, todos, que mi mamá quería salir corriendo por la galería, pero mi papá no la dejó porque iba a ir así. Habían bicicletas en la galería, todo se movió. Vivían unas primas de nosotros en otro cuartiño que estaba entre el cuarto de mis hermanos y el de nosotros. Entonces eso tenía mucho miedo que ellas salieran en las bicicletas, enredadas en la bicicleta, todo eso. Entonces nos decían que nos quedáramos ahí mismo, mis papás, pero en los bordes de las puertas, en los marcos de las puertas. Sí. Después ya que pasó, realmente no creo que haya pasado, porque seguía temblando despacito. Es lo más horroroso que existe, un terremoto, porque cae todo. Terremoto, porque aquí dicen terremoto, un temblor de 3 grados, era de 7 grados, una cosa terrible. Después que pasó un poco, salimos todos afuera, ¿no? Mi mamá, mi papá, y una persona del frente, esa población, nos llevó toda la casa de ella. Me hace llorar. ¿Quiere hacer una pausa? Sí. Vamos a hacerlo. Sí. No, sí, vamos a empezar ahora de la casa nueva, ¿cómo prefiere? No sé. Entonces, después del terremoto... No, yo voy a sí. contar, ¿no? Bien. Después del terremoto, como falei, fuimos a la casa del frente que daba, a janela daba para nuestra casa. Yo vi que mis pais se preocuparon, ¿no? Porque ficaríamos sin comida, sin nada al otro lado. Y mi mamá entró en la casa y pasó al negocio cuando estaba temblando. Y ahí me dio un ataque de llanto, pensando en ficar sin maíz. Sí. Pero después el cuñado, que iba a ser mi cuñado, me batió en la cara fuerte y pasó. Ahora puede hacer lo mismo. Entonces, verdad que tengo que hablar en español. Bueno, después de eso, papá de una amiga nos ofreció esa casa que quedaba en Pedro Valdivia. Ese barrio es un barrio muy lindo, muy lindo. Casas grandes, también antiguas, con jardines grandes. Y ahí era una casita de madera también, de esas, no, era así, después terminaba así. Entonces arriba habían unos cuartos, que mi papá dividió, un cuarto para las mujeres, un cuarto para los hombres. Y abajo había una salita más chica, todo fue más chico que lo anterior. Mi papá tuvo que vender el piano, esos muebles enormes que tenía todo, ¿no? Y una salita que tenía una salamandra, tan lindo para el invierno, ¿no? Después tenía un comedor, el baño, la cocina, el comedor y el dormitorio de mi papá. Entonces la escala quedaba el dormitorio de mis hermanos y el de nosotros. Y quedaba en el alto de la calle, era alta así, quedaba en la parte más alta de la calle, del cerro ya. Y ahí tenía una vista maravillosa porque se veía el río Biobío, que en esa época estaba lleno de agua. Y tenía 2 puentes. El río tenía el puente carretero, que se llamaba porque andaban las carretas, y el otro del tren. Y tenía una vista maravillosa, el sol en el agüita, todo era maravilloso. Mi mamá nos llevaba a pasear, ya estábamos grandes ya, nos llevaba a pasear al río siempre, me acuerdo. Eso fue muy bonito. Y ahí mismo, al lado de nosotros, había otra casa de madera alta, donde vivía el que sería mi marido. ¿Y cuándo conoció? Ahí en el 1960, en mayo, en abril, no, fue en mayo, claro, el terremoto, mayo, abril. Sí. Primero llegó, el hermano de él llegó a ayudar, se ofreció para ayudar, éramos 3 mujeres, ¿no? Jovencitas.
Y yo veía en la casa del lado que salía de un dormitorio, tenía que decir, en el segundo piso, tenía una cortina que flameaba así con el viento. Era tan lindo, un paisaje maravilloso. Y música clásica. Y él contó que tenía un hermano que era un idiota, que no salía nunca, que solo estudiaba y escuchaba música clásica. Y yo ahí empecé, yo pololeaba con otro muchacho en esa época, ¿no? Pero empecé a soñar con eso, hasta que lo conocí. Parece que él también soñaba, porque cuando nosotros bajábamos para ir al liceo, nosotros, las tres hermanas, él esperaba en la ventana que nosotros empezáramos a bajar para salir. Decía, qué coincidencia, ¿no es cierto? Y empezamos a conversar, me gustó, me gustaba, no me gustaba. Yo seguí pololeando con el otro, pololear. Mi papá un día me dijo, no puedes pololear con los dos. Me dijo, ¿por qué enamorar? Porque es peligroso, no puedes hacer un triángulo. Yo decía, pero ninguno de los dos se va, pues, papá. Hasta que yo ya me gustó el muchacho del lado, de Carlos, se llama. Me gustó porque era serio, un cabrón muy responsable, estudié ingeniería, más todavía me gustó. Entonces, a mis papás también, a toda mi familia le gustó mucho. Entonces, bueno, yo me despedí del otro. Y ahí empezamos, yo tenía 19 años. Él también, tenemos la misma edad. Él ya estaba en la universidad. Yo fui un poquito floja, me atrasé más. Pero de esa casa me acuerdo que mi mamá, en las tardes, había un banquito, ahí, en la casa, ahí, aquí había un banquito que daba esa vista maravillosa del río, de los puentes, todo. Y mi mami se sentaba ahí con nosotros, y ese Edgardo se sentaba con ella a conversar, empezó con ella. Y a mi mamá le gustó mucho, después entró bien en la casa, todo eso, y nos casamos, tres años después. Pero ese sí que es un paisaje que lo tengo en la memoria siempre, muy lindo. Sí. Los papás de él después se fueron de él también, los hijos se fueron y ellos también se fueron. Después de esa casa nos volvimos a cambiar porque esa era muy chica, ¿no? Se casó mi hermana mayor también en esa época. Nos volvimos a cambiar a otra casita también muy bonita, que allá las casas, la villa es una cosa muy diferente de aquí, ¿no? Son casitas iguales, casi todas iguales, pero un grupo igual, otro de otra forma, todas muy lindas, lleno de jardines por todos lados. Y las casitas son lindas, lindas. Entonces nos fuimos a esa villa nosotros. Ya me quedé más lejos de mi enamorado, pero fue en esa época, claro, el 63 después nos casamos. Esa estuve poco tiempo ahí también, pero era muy bonita también. Esa me quedaba más cerca de la universidad todavía. Sí. Claro. ¿Y hasta el casamiento que hubo, cómo fue? No, y cuando, no se asuste, pero yo quedé grávida. Pero claro, la gente se quería mucho, nos casamos. Traje una foto ahí, sin ropa. Yo no quise ninguna cosa, mi mamá me dice, ponte el vestido de tu hermana. No quiero nada. Total, mi hermana, el matrimonio de ella se separó, no quiero ni saber. Nos casamos. Ahí que di un error yo, porque nos casamos en 63, y al final de 63 nació mi hijo mayor. Nos casamos, nació el hijo. Mi marido quería, desde el día que le dije que está grave, quería un hombrecito. Pero, todos los días me decía que era un hombrecito el mayor, todas las demás mujeres, decía. Y como yo le di el gusto en todo, dije yo, cuando nació era hombrecito. Entonces, la felicidad del... Cuando llegué a la casa, él me regaló este anillo que tiene los 44 años que tiene mi hijo, que está totalmente pelado, que ya no es el lindo anillo que me dio, que siempre lo uso. Sí. Después de eso, como anduvo unos jovencitos, Dios lo dijo al tiro. Tuvimos una niñita, sí, que vino a mí, con mi casa, que vino conmigo el otro día. Después mi marido todavía estaba estudiando, los dos estamos en la universidad. Y él estaba ya en el último año cuando fue gente de la NASA. En Chile está la NASA, estaba, ahora no. Estaba la NASA y fueron a contratar a todos los alumnos, los que estaban saliendo de ingeniería electrónica, los contrataron inmediatamente. Entonces nos fuimos a Santiago, porque la NASA está en un pueblito cerca de Santiago. Y ahí estamos muy bien, mi marido ganaba mucho,
Por eso yo tampoco no trabajé, porque tuve 2 hijos al tiro. Y después nos fuimos a Santiago, ahí ya el mayor tenía 4 años, la otra tenía 3. Yo dije, pucha, me gustan tanto las guaguitas. Le dije, marido, tengamos otro y estamos bien ya, ¿no? Claro, me dijo al tiro. Entonces tuve la menor. También le di el gusto, un hombre y 3 mujeres, porque él decía un hombre y todas las demás mujeres. Y tuvimos esas 3 niñas, esas 2 niñas y mi hijo. Sí. ¿Y cómo fue ser mamá? Yo creo que nací mamá, mi mamá decía así. Mi mamá decía que iba a ser mamá. Fue muy bueno, claro. Mi marido muy bueno. Salíamos siempre, no teníamos auto todavía, ¿no? Salíamos siempre, salimos a todas partes, cada uno con un niño en brazo, una bolsa y otro niño de la mano. Por todos los alrededores de Santiago fuimos. Hasta la nieve fuimos con los niños, fuimos a las piscinas, que en Santiago hay muchas piscinas lindas. Siempre salimos a todas partes. Sí. ¿Y qué te acuerdas del cambio para Santiago? ¿Cómo fue? En Santiago, bueno, mi marido debía haber sido primero, pero no quiso, nos fuimos los 4, que éramos, 2, no, fueron 4. Ahí mi papá había hablado con una tía que tenía una pensión grande en Santiago y nos fuimos a la pensión, ella nos dio la pieza más grande porque íbamos con los 2 niños. Fue bueno también, yo había ido una vez a la capital, Santiago, con mi papá, ¿no? Cuando estaba en el colegio. Ahí empecé a conocer yo, me gustó mucho vivir, porque a la tía, los tíos los doy en la pensión, así que eran muy buenos con nosotros. Una vez yo estaba planchando, me acuerdo, mi marido como ingeniero electrónica decía, hizo un arreglo, un alargador, le puso un montón de cositas de colores para alargar, para que la plancha diera para yo planchar, ¿no? No sé si sabes lo que es planchar. Pasar ropa. Sí. Y entonces yo estaba pasando la ropa y mi hija chiquitita, que tenía 1 año, andaba gateando en el suelo. Y yo no me fijé cuando ella pegó todos esos negocitos de color. Y dio el grito y yo me asusté y estaba todo pegado aquí en la manito. Entonces yo llegué y se lo tiré, salió con la mitad de los deditos. Y salió corriendo la tía y todo el mundo salió corriendo que había pasado y me dijo, tenías que haber cortado la luz de la casa primero. Seguro que iba a pensar en eso, una casa enorme para atrás. Te podía haber dado a ti también, me dijo. Pero ahí como yo siempre me quedaba cuidando a los niños, mandaba a mi marido al médico. Él llevó a la niña a hacerle tratamiento, ¿no? Después yo tenía que llevarla, dejar el niño con la tía y me iba al hospital de la crianza para que le hicieran el tratamiento. Después le pusieron una palmilla aquí, le vendrá la manita y el médico dijo que no se vaya a ensuciar la mano, a mojar. Cuando yo me descuidé, ella estaba haciendo así en la lama, en el barro. Ahí mi marido corriendo con él, y lo retó a él, no me retó a mí. Sí. Y después no quedó nada así, porque después hicimos masaje en las manos, no quedó nada. Gracias a Dios, sí. Bueno. De ahí, bueno, como estábamos bien, ahí llegamos a Santiago. Mi marido recién estaba contratado en la NASA. Pero claro que queríamos nosotros una casita, porque con 2 niños ahí entraban en todas las piezas, sacaban las cosas, Dios mío santo. Una vez la chiquitita llegaba con una radio chiquitita, ¡ah! Casi moría de susto yo. Pero la tía decía, no importa, pasan la ida, la devuelvo. Así que estuvimos, no alcanzamos a estar 2 meses ahí. Buscamos un domingo, compramos el diario y vimos que salía lo que nosotros queríamos. Ese mismo domingo salimos con los 2 niños, fuimos a la casita e inmediatamente nos arrendaron la casita, porque trabajaba la NASA, ¿sí? Sí. Esa casita también era muy bonita, esa era otra, la Villa Santa Elena en Santiago también. Siempre vivimos en Villa. También había pocos autos, los niños jugaban en la calle, en las tardes los papás salían con los niñitos en coche, era casi pura gente joven, porque la villa era recién hecha también. Entonces, ahí fue cuando yo le dije a María, bueno, están grandes los niños, ya tengamos otro. Ahí nació la Michelle, en Santiago. Como él trabajaba en la NASA, y la NASA era de la Universidad de Chile, y la NASA era un contrato entre ellos.
Entonces esa hija nació, fuimos a una clínica y me dieron el vuelto, me dieron el choco porque no pagó la NASA y pagó la Universidad de Chile. O sea que nosotros no pagamos nada y todavía nos dieron dinero, me acuerdo. Ya, y claro que los niños... ya. Chico, por favor. Bien, hablamos de la nueva casita. ¿Sí? Esa casita era nuevita también. Y tenía adelante, entonces no tenía jardín, nada, todavía no tenía nada. Entonces con mi marido contratamos un jardinero y yo quería flores y él quería pasto solo. Entonces me dijo, bueno, hice unos dibujitos para poner plantas y lo demás fue pastito. Atrás tenía un patio también grande y en la calle realmente había un carro, creo, en la calle de los que vivían ahí. Entonces los niños jugaban todo el día en la calle. Y siempre que se desaparecía uno, desaparecían todos al mismo tiempo. Ahí yo tenía empleada, tenía varios empleados. Estábamos muy bien, por eso yo quise otra guaguita. Vivimos muy bien, ahí lo iban a buscar en la camioneta de la NASA. Lo iban a dejar, también trabajaba en turnos. Él, gracias a Dios, le era bueno para dormir porque a veces él trabajaba en turnos de noche y los niños gritaban, la menor lloraba, la camita estaba al lado de la cama de nosotros. Yo no sentía nada, la empleada pasaba la enceradora por todo, no sentía nada, gracias a Dios. Nunca despertó ni con los gritos los niños. Ahí estuvimos muy bien. Después, ya cuando estuvimos mejor, la niña, la menor, tenía 2 años, cuando él dijo, ya, compremos un auto ahora. Ahí compramos nuestro primer auto. Era un auto grande, enorme. Tengo una foto por ahí con ese auto. Y salíamos a pasear y el auto era viejo y quedamos. A cada rato había que bajarse porque el auto se quebraba en cualquier momento. Hasta que lo arregló bien y quedó estupendo. Paseamos a todas partes y nos iban a ver. Mis suegros, que yo tuve muchos problemas con mi suegra, pero nos iban a ver. Mis papás eran yo tenía un hermano que vivía en Peñaflor, estudiaba ahí. Peñaflor es una ciudad también de puras quintas, de esas chacras. Y estaba la fábrica Bata ahí de zapatos. Y ahí mi hermano estudió y vivió ahí. Entonces yo, cuando salía afuera a ver los niños, me encantaba ver cuando aparecía mi hermano en la esquina, mis papás. Era delicioso, porque no teníamos teléfono tampoco, entonces no sabía yo cuándo iban a aparecer. Pero eso era muy rico cuando aparecía alguien así en la esquina. ¿Y en estas casas vivieron mucho tiempo? 5 años vivimos ahí. 5 años. 5 años, porque después, no fuimos después. De la NASA, otra vez fue una contratación de la Universidad del Norte de Antofagasta. Tenían profesores que los alumnos no los querían porque eran viejos y lo que enseñaban no eran actualidad. Fueron a buscar gente de la NASA otra vez para dar clases allá en la Universidad del Norte. Ahí partimos otra vez. Yo seguía a mi marido a todos lados. Nos fuimos a Antofagasta, en el norte de Chile. También a una villa, siempre vivíamos a villa, sí, con los 3 niños. Él fue profesor de la universidad. Cuando recién llegamos no teníamos casa, naturalmente. Nos fuimos a un hotel que era unos carros de tren. Entonces uno arrendaba todo el carro, nosotros que teníamos los niños, todo el carro, pero adentro estaban las camas, tenía de todo. Era muy bonito porque como en Antofagasta casi no llueve tampoco. Entonces el patio estaban los carros de tren alrededor y al medio un patio. Me acuerdo que tenía una planta de plátanos, pero unos platanitos rojos chiquititos así. También fue muy rico vivir ahí porque yo no hacía nada. Solo llevaba a los niños al colegio, los iba a buscar. El primer día me perdí, eso que era un pueblito mucho más chico. Tomé un taxi, estaba ahí, casi ahí mismo. Estudiaban ellos en el colegio inglés. Los mismos alumnos de la universidad nos buscaban el hotel donde íbamos a llegar, buscaban el colegio de los niños, después buscaban una casa para nosotros. Porque mi marido allá llegó a ser autoridad después. Era director de investigaciones de la Universidad del Norte. Como allá es un puerto,
un gran puerto Antofagasta. Entonces, era como director de investigación, ellos investigaban todo lo que fuera de los frutos del mar, que serían. Entonces vivía llevándome montes de locos, ¿no? Aquí no se conocen. Tengo una concha grande, grande así, que viene un molusco adentro. Y que ese tiene una carne blanca que es una delicia. Y en eso trabajaba mucho en la Universidad del Norte, lo hacían de 1000 formas. Y él me llevaba siempre un montón y yo ya no sabía qué hacer con él, hacía hasta ceviche cuando no sabía qué hacer. Pero ahí también fue muy bueno porque él era autoridad en Antofagasta, en una ciudad chica. Y ahí vino el golpe militar cuando nosotros estábamos allá. Pero antes de eso también invitados a una hermana que vivía en Estados Unidos, que todavía no tenía hijos, y a una cuñada mía que vivía en Venezuela. Estábamos todos en Concepción y yo la invité a mi casa en Antofagasta. Ahí con un monte de niños, bueno, uno más que los 3 míos, eran 4. Mi marido pidió las vacaciones porque era verano y salimos en el auto gigante que tenía, que habíamos 10. Salimos a recorrer el desierto de Atacama. Como él era autoridad, en todas partes había en la casa para autoridades, nos recibían muy bien, pero eran unas casas también de madera con el piso de tierra. ¿Cómo se llama ese piso? Machacado, no sé cómo se llama aquí. Piso de tierra dura, sí. No sé, barrio. No, bueno, era ese piso duro ya de tierra. Pero nos recibían muy bien y viajábamos bastante, todo. Me acuerdo que una vez íbamos todos en el auto. Teníamos que subir una parte muy alta, así. Ay, qué susto que suba el auto con todos nosotros adentro. Y nosotros le decíamos a los niños, empujen los asientos, la parte de atrás, empujen el auto, empujen. Y iban todos diciendo, sube autito, sube. Hasta que conseguía subir. Y recorrimos las playas, todo, allá en el desierto de Atacama hay playa, mucho sol. Hay una playa que se llama Hornitos porque es puro sol, nomás, es desierto y sol. Y ahí había unos ratos así, los guarenes que se llaman, terrible. Una vez estábamos acampando con unos amigos y cuando mi marido y el otro marido de mi amiga se quedaban al lado afuera mientras todos dormíamos, dentro de la barraca. Y pasó un guarén de esos grandes por todo alrededor de la barraca y todo gritando, todo el mundo, Dios mío, salió después. Porque ahí sabe que ellos quieren comer restos de peixe, quizás que comen por ahí, pero son enormes, tener terror. Íbamos a Hornitos. Y ellos la universidad tenía también en otra playa, tenía casitas para los profesores, los empleados de la universidad. Entonces ahí pasamos el verano con todos los colegas de mi marido, todas las esposas, todos los niños también, me acuerdo. Y ahí nosotros las esposas no hacíamos nada. Ellos cuidaban a los niños, iban al mar, pescaban en el mar, hacían la comida, hacían todo, nosotros no hacíamos ni una cosa. Esas vacaciones eran vacaciones. Y entonces empezó la dictadura. Ahí vivíamos en Antofagasta, sí. Cuando un día, en la mañana, bien temprano, se estaban preparando los niños para ir al colegio, tomando desayuno con mi marido. Cuando yo salí afuera a dejar la basura, el licho lo fui a dejar afuera, porque pasaba el lichero ese día. Cuando yo vi un tanque, pero no lo vi porque yo estaba agachada. Vi las botas que hacía mi marido, de los militares, ¿no? Entonces yo empecé a levantarme, me dolió tanto, aquí no conseguía levantar. Cuando me levanté bien, vi un tanque frente a mi casa. Oh, no sé cómo entré yo, no sabíamos. En Santiago se fue al tiro, pero nosotros vivíamos al norte, una ciudad al norte, no sabíamos. Entonces ahí mi marido dijo, cambió la radio, escuchaba música clásica, cambió y empezaron a poner marchas militares. Entonces yo entré corriendo a la casa y él dijo, nadie sale de la casa, ni los niños del colegio. Y empezamos a escuchar la noticia, ¿no? Que Allende fue derrocado, lo mataron en La Moneda, en la casa, en Santiago, en la capital. Y que nadie podía moverse. Otra cosa terrible que pasó en mi vida. Y entonces
se llenaba la villa de tanques militares, todos armados hasta los dientes. Y como los niños eran niños, yo me acuerdo que mi hijo, encantado arriba de los tanques, también los jóvenes eran los que estaban haciendo el servicio militar, los que estaban ahí. No tenían ganas de matar a nadie ni nada, y los niños entraban a jugar dentro de los tanques, yo me moría de susto. Después pensando todo el día a los pobres jóvenes ahí le llevábamos naranjas, todo. Pero después llegaron los grandes y se llevaron a todos los hombres de la villa al estadio municipal de Antofagasta. Ahí no sé cómo quedaría con 3 niños. Mucho miedo, mucho susto, claro, y no salir de las casas, me acuerdo. Pero antes, como eso llegó después a Antofagasta, ya sabíamos, entonces teníamos mercadería en la casa, pero también no se podía tener mercadería. Escondíamos lata de leche debajo de los carros, todas esas cosas. Fue horrible. Y después trajinaron las casas, se llevaron a los hombres y trajinaron las casas. Yo me acuerdo que mi marido tenía un arma, un revólver, lo metió dentro de un parlante de la radio. No lo encontraron, creo. Pero el susto era tremendo, ¿no? Después él volvió, él dice que en el estadio los paraban, le abrían las puertas, igual que aquí, le abren las manos, tocan por todos lados. Y en una mesa tenía que poner todo lo que estaba en los bolsillos, que ponga su pañuelo extendido, y todo lo que tiene en los bolsos tiene que dejarlo en el pañuelo. Y él ahí le dio una rabia tan grande, porque una autoridad allá en Antofagasta, y gente ignorante, quizás que decía, me tratara así, decía, se sintió mucho, creo que una de las veces que más se sintió él. Después los devolvieron y muchos no volvieron a sus casas, claro, muchos. Pero mi marido, que no tenía nada, gracias a Dios, volvió. Solo que muchos amigos de ellos también desaparecieron. Después decían arrancar un matrimonio amigo también. Tenían un hijito recién nacido. Entonces fueron, la policía, ellos no golpearon la puerta, abrían la puerta, pescaron los 2 papás, se los llevaron y la guagua quedó sola en el departamento. Ahí, como las cosas se dan rápido, fue la abuela a buscarlo, y los llevaron. Nosotros vivíamos en la parte norte de Antofagasta, y más atrás era desierto nomás, y el aeropuerto estaba ahí. Entonces dijeron después que esos jóvenes los echaron en los camiones para echarlos al avión, y desaparecieron después. Eso es muy horrible, y no voy a hablar más de eso. Entonces mi marido dijo, nos vamos de Chile. Vendimos rápidamente todo lo que teníamos, y yo me fui con los niños a la casa de mi papá, volví a Concepción, donde estaba también mi hermana, que se había separado con 2 niños. Estábamos con los 5 niños allá. Y mi marido, un amigo le dijo, vente a Brasil, yo te ayudo. Y él partió, pero él, como no quería dejarme dinero y gastar lo mínimo posible, se vino en el tren de la muerte, que es un tren que sale de Bolivia, de Antofagasta a Bolivia. Y de ahí llega aquí, en no sé qué parte aquí cerca de San Pablo, creo que llega. Y él decía que pasó por todo la Amazonas, por ahí pasa. A veces el tren eran los puros rieles y abajo agua por todas partes. Él se sacrificó mucho. Llegó aquí, claro, a la casa de los amigos, la casa después. Llegó una prima antes que yo, también estuvo ahí. Después, para buscar trabajo, él dice que no tenía idea del idioma. Le pasaron muchas anécdotas. Y no sabía ni dónde quedaba una calle ni otra, claro. Pero el amigo le ayudaba, por ejemplo, en el diario, en todas partes necesitan un ingeniero. Porque en esa época también era fácil, ¿no? Encontrar aquí ingenieros, médicos, todas las profesiones. Pero a él le costó, recorrió, decía que caminaba. Mi papá me contó que él quedaba sin zapatos, a veces transpirando, muerto de cansancio, sin comer, recorriendo. De aquí donde están las grandes industrias, por allá afuera de San Pablo. Hasta que entró a la General Electric. Ahí inmediatamente lo llamaron a Estados Unidos. Nosotros vivimos allá en Libertad, un departamentito chiquitito.
A él lo mandaron, como él vino primero que yo, ya estaba trabajando, él ya había arrendado un departamentito, lo había amoblado. Y le dijeron que tenía que ir inmediatamente a Estados Unidos a hacer curso. Pero él pidió que esperáramos que yo llegara con los niños. Ahí yo creo que poco tiempo después que llegué, él se fue a Estados Unidos. Yo estaba aterrorizada, porque aquí también había dictadura. Y yo sentía Después me decían que eran los Fusca, que suenan así igual que una bomba. Mío, yo me moría de susto, porque ya venía con eso de Chile, ¿no? Y aquí nos dijeron tienen que andar siempre con su pasaporte, porque si no van a ir presos. Ay, a mí era un terror realmente. En el predio donde llegamos había más chilenos que habían llegado poco antes, así que ellos me ayudaron. Matriculé a los niños en el colegio, sola con una amiga. Y mi marido demoró 2 meses en Estados Unidos en curso. Fue terrible para mí, porque yo me acuerdo que él me decía, va a comprar pan, cuando quieras comprar la margarina, baja, porque al frente había comercio, al frente donde vivía. Y me decía, tienes que pedir el pan y la manteca. Yo decía, pero ¿cómo voy a comprar manteca? ¿Sabe en español manteca? En la manteca del cerdo, de la gordura. Yo decía, pero ¿cómo voy a comprar manteca? Me costaba tanto hacer las compras, pero mi hijo mayor, Mauricio, en Chile, cuando mi marido llegó primero, le mandaba libros escolares. Y él empezó a aprender hasta un mapa grande de Brasil. Y él lo tiraba en la sala y estudiaba ahí. Y él me ayudó mucho, porque cuando llegó aquí yo creo que ya sabía el idioma todo. Entró al colegio, no repitió nunca. Las otras pobrecitas entraron cerca de la casa. Yo me acuerdo el primer dictado de ella, yo se lo mandé a mi mamá porque ella era profesora, sacaban un 0. Porque el cambio del idioma es parecido, pero es tan diferente, porque nosotros libros escribimos yo digo B larga, porque nunca aprendí cómo se dice. La B larga, el libro aquí se escribe con B corta. Entonces ya sacaban 0, repitieron las pobrecitas, pero nadie se enojó, ¿sí? Porque fue muy difícil. Después mi marido volvió, aquí estaba trabajando, claro, en la General Electric, cuando lo llamaron de esas empresas que colocan personal. Le preguntaban si quería ganar un poco más. Y dijo, claro, cómo no iba a querer. Y ahí entró él a la Panambra. Otra vez lo mandaron a Estados Unidos a hacer curso. Pero yo ya estaba un poco más ambientada con los amigos que vivían ahí también, ya fue mejor. Solo que a mí me daba terror porque mi hijo tenía que tomar el metro para ir al colegio ese grande que es Libertad, una escuela que hay ahí. Y me enfermaba cuando pasaba la hora y no llegaba, Dios mío, me moría. Así, a duras penas me conseguí acostumbrar aquí. Después, bueno, que él volvió, a mí me daba miedo gastar, porque yo retiraba el cheque de él, en el trabajo de él me daban el cheque, y ahí yo iba al banco a cambiarlo. Pero yo no sabía ni escribir siquiera, el 5, le ponía cinto, ¡ay, María, qué terrible! Pero como el gerente conocía a mi marido, él se reía y decía, pásale los cheques. Y cuando él llegó, yo, con el terror de gastar que tenía, yo tenía dinero para cambiarnos departamento, para comprar un auto. Entonces mi marido dijo, cambiemos un mejor departamento, busquemos uno grande. Ahí nos fuimos en un edificio grande, un departamento bien grande allá en Paraíso. Ahí vivimos más 7 años. Ahí mis hijos ya se hicieron jovencitos ya, empezaron a enamorar. Pero siempre estaban a mi marido mandándolo. Él también fue ingeniero de campo, que no quedaba en una oficina. Sí. Donde necesitaban, él iba en todo Brasil, afuera de Brasil también. Así que me acostumbré ya de a poco a quedar más sola, como ya era media solitaria. Me acostumbré a llevar todo. Ahí vivimos 7 años, claro, mis hijos conocieron. Mi hijo mayor conoció su actual esposa que vivía al lado, la Simone.
Mi otra hija conoció también otro joven por ahí. Y después el dueño, me acuerdo cuando nosotros buscamos, teníamos que el dueño de él dijo, llamamos por teléfono, él dijo, no, tienen que venir aquí a tal hora a su departamento. Nosotros no teníamos auto, pero mi marido consiguió con los amigos y fuimos en auto y llegamos a la hora exacta, porque mi marido era así. Entonces el dueño estaba con la esposa dice que leía así en la mente de uno. Llegamos ahí, nos sirvieron café, muy amable, conversaron, mi marido dio sus datos y la esposa dijo, sí, a ellos se le arrendamos al tiro, porque ella vio que era un matrimonio muy bueno, y ahí nos quedamos en ese apartamento que era muy grande, muy bonito, pero a mí me enfermaba, porque está arriba de la 23 de mayo. Sí. Entonces había que cerrar todas las puertas para conversar, todas las ventanas. Y una vez yo me quejé al dueño y él dijo, vamos a cambiar todas las ventanas. Las cambió antirruido, pero igual no podía abrir la ventana. Pero un día nos pidió el departamento, a pesar que dijo que nunca nos iba a pedir el departamento, porque se iba a casar la hija. Entonces nos fuimos, buscamos por todos lados. Hasta el último fuimos a dar la zona norte, a otra casa enorme, linda, pero que estaba todo en mal estado. Entonces la arrendaban barata. Y mi marido la arregló toda, una casa muy linda también. Mi hijo se casó cuando vivíamos ahí, el hijo mayor. También ahí nació mi nieto, el primer nieto. Y teníamos conejos, teníamos perros, teníamos un montón de animalitos en la casa. Yo me acuerdo cuando le daba de comer a mi nieto, como los dos estudiaban también. No, mi hijo ya trabajaba, pero ella estudiaba. Siempre me quedé yo con los nietos. Yo para darle de almuerzo al niño lo dejaba con la tortuga, con todos los animales ahí. Tenía que darle a la tortuga, a él, al otro mono. Pero así creció mi niño y ahora tiene 22 años. Sí. Está en la universidad. ¿Y cuál es que fue la principal diferencia de Chile para Brasil? De Chile, sí. En primer lugar, el idioma. Sí. No conocer nada, no saben, porque en Chile nadie habla portugués. Toda América es español. Sí. Solo Brasil aquí habla portugués. Y no hay escuelas tampoco de portugués. ¿Y de la ciudad? La ciudad yo sentía mucho cuando, por ejemplo, yo entraba a una tienda, una loya de género, me dolían los ojos, me ardían. Hasta ahí mismo vivíamos en Libertad. Yo todo el día me lloraban los ojos porque yo venía de Antofagasta, que un puerto que no tenía ni un smog, ¿cómo se llama? El aire ese fluido, la policía no existía. Entonces eso me hacía llorar los ojos, todo. Me costó también, pero sí. Yo decía, ¿dónde me trajo mi marido? Porque dejarme aquí irse. Ahí vivimos más 7 años, claro, en la primer departamento, porque tenía 2 dormitorios, nomás era chico. Y siempre llegaba gente. Después comenzamos, en el departamento grande, comenzamos a invitar a toda la familia, mis papás, mis hermanos, la familia de él. Todos vinieron a conocer aquí. Y quedaron encantados, porque nosotros estábamos muy bien. ¿Y después todos tus hijos casaron, salieron? Después, el hijo mayor se casó cuando vivíamos ahí. Él también ya es profesional, tiene su negocio aquí en La Paulista. Y la esposa de él también estaba estudiando, pero como yo me tenía que quedar siempre con el niño, no podía, tenía que ir al dentista, no podía salir, no podía hacer nada. Ella dejó de estudiar. Y ahí ellos encontraron un departamento y se fueron también, porque vivían con nosotros. Lo mismo me pasó a mí cuando me casé, ella también estaba grávida. Me tuve que ir con mis suegros, que no me gustó nada. Pero nosotros, como yo tenía esa experiencia, traté muy bien a mi nuera. Todavía la quiero mucho, es muy buena. Después de eso, la segunda hija también se casó. También ella es bióloga, también profesional. Se casó con otro biólogo. Y cuando ellas iban a trabajar, antes que el niño entró a los 4 meses a la creche. Pero cuando él se enfermaba no podía ir a la creche, entonces yo tenía que viajar. Bueno, pero me salté gran parte, porque después de ese apartamento nos pidieron
fuimos a una casa grande aquí en la zona norte y de ahí también nos pidieron esa casa. Nos fuimos, mi marido, teníamos una casita en Mariporá, una chacra. Mi marido dijo, nos vamos para allá. Entonces era chiquitita y la arregló grande, ahora no, es grande. Nos fuimos ahí. Y de ahí yo venía a cuidar a mi nieto acá cuando se enfermaba, no podían llevarla a la calle. Salía a las 6 de la mañana para llegar a las 8 aquí a cuidarlo. Después la noche mi marido me iba a buscar allá al último punto del bus para ir a la casa nosotros. De ahí, después nos fuimos a Mariporá. Está afuera de Mariporá, más para acá, más cerca de San Pablo, pero pertenece a Mariporá. Sí. Hay una casa, quedó grande, inmensa, tiene una chacra, tiene árboles frutales, tenía flores yo, pero después que él falleció, claro que no, está sin cuidado, todo a mí no me da para trabajar ahí. Ni a mi hija, porque yo veo, mi hija menor que también no quiso casarse, tiene su niña, que la crié yo también porque ella tenía que salir a trabajar. Al mayor también lo tuve yo, 1 año y medio. Y ahí vivimos, hace cuántos años, como 18 años que vivo ahí ya. Mi marido siempre trabajó así. Después que trabajaba en la General Electric, después la Panambra, después la época del Color. Vino que eliminaron todos los salarios altos en la Panambra. Ahí salió mi marido, pero ya calculaba, ya él había abierto una firma. Y como él trabajaba en las diferentes, aquí en las fábricas, la industria de carros, sobre todo, él ya conocía a todo el personal. Entonces él se abrió su firma y empezó a trabajar solo. Y nos fuimos para la chacra. Él siempre continuó viajando, claro que siempre trataba de volver a la casa lo antes posible. A veces me decía, me vine a 200 por hora, Dios mío, casi me moría yo. Porque para llegar luego a la casa era así. Yo le decía, quédate por ahí cuando llovía mucho. No me voy. Porque ya antes no, era barro nomás allá donde yo vivo. Después arreglaron, hicieron algo, ¿no? Sí. Vivimos bien también. Y después el sueño, yo creo que él cumplió todos sus sueños. Quería un jeep, se compró un jeep. Después quería una piscina en la casa, hizo una piscina inmensa también. Y hizo una churrasquera después y se llenaba de gente naturalmente, los amigos, todos los churrascos, todo. Comía mucho churrasco. Pero. Después de eso mi hija, la menor, quedó grávida, no, ella no quiso casarse tampoco, fue el novio a pedir, no quiso, no, le dijo a mi marido no quiero casar. Y él le dijo no, lo que ella diga. Y gracias a Dios yo hasta ahora vivo con ella y con mi nieta. Y bueno, después salíamos mucho en el jeep por esos caminos que se va a caer uno por todas partes, pues lo pasamos muy bien. Después vino, me acuerdo, mis papás cumplían 50 años de matrimonio en Concepción. Mi marido empezó a comprar terrenos por ahí, entonces vendimos un terreno y nos fuimos todos a Chile, a Concepción, a hacer una fiesta linda para mis padres que cumplían 50 años de casamiento. Fue muy lindo, fueron mis hermanos, todos que bien, todos lejos. Ahí vivíamos muy bien, claro, solo que a mi marido le gustaban mucho los churrascos. De repente le vino un cáncer al estómago y un año terrible. Yo agradecía no trabajar porque yo lo acompañaba siempre que iba fuera de San Pablo a otros estados. Los hijos estaban grandotes ya, entonces yo iba con él a todas partes. Viajamos mucho los dos. Y ahí lo estuve cuidando 1 año, pero él falleció, claro, no había otro. Sí. Después nos quedamos las 3 solas en esa tremenda casa. Tratamos de venderla, pero era difícil en ese tiempo, ¿no? Después también nosotros no sabíamos qué hacer con tanto material que él tenía un escritorio ya lleno de libros y sus cuestioncitas chiquititas, era ingeniero electrónico, arreglaba esas placas. Nos quedamos con tantas cosas. Llamamos a los colegas del otro ingeniero, ellos miraron todo y dijeron, Edgardo era muy especialista, nosotros ni conocemos estas cosas.
peor para nosotros que nos quedamos con todo. Mi marido se especializó mucho, porque siempre que tenía un nuevo trabajo iba a Estados Unidos a estudiar, a Canadá, a otras partes, ¿no? Y ahora iba a ir a Inglaterra. Y después, sin hallar qué hacer con tantas cosas que había en la casa, mi nieta tenía estudiado en Mariporá y tenía un amigo que también estudiaba ingeniería mecánica. Él dijo que él se podía llevar las cosas y llevarlas a alguna universidad. Y se las pasamos, claro, nosotros decimos, no las pudimos vender, mejor que se vayan con alguien que las quiera. Y él llevó mucho a la universidad y se quedó con otras cosas que necesitaban. Ahí estamos. La casa, claro, después estaba la casa, la piscina, y después quedaba otro pedazo de patio ahí. Y después había otro pedazo más atrás donde pasaba un riacho, que nosotros lo usábamos porque no era de nadie, no tenía. Entonces ahí nosotros plantamos, pero plantamos arvejas, esas cosas, feijón, cositas chicas, porque él decía no es de nosotros. Hasta que un día lo pidieron eso para hacer una calle. Mi marido peleó mucho, pero abrieron la calle. Y después que él falleció, pasaron camiones, la piscina se quebró. Justo después que él falleció. Se quebró la piscina y ahí cayó la mitad de agua y así está hasta ahora. Le ponemos cloro siempre para que no haya bichos, ¿no? Sí. Pero es una pena mirar la piscina quebrada ahí. Y bueno, nosotros no podemos tener empleados con mi hija porque no tenemos el sueldo de él. Yo me quedé sí con una pensión aquí y otra en Chile. Mi hija trabaja también, todos trabajan. Y me ayudan mucho, participan en todo, claro. Y lo último, para terminar, mi nieta, que vive siempre conmigo, creo que el bisabuelo, que está vivo todavía en Chile, vive en Valparaíso, la primera puerto chileno. Como ella salió bien, dio vestibular en 4 universidades, salió bien las 4. Antes de entrar, el bisabuelo la invitó a pasear. Y ella, cuando hizo, la invitó al primo. Y partieron los dos a Chile a visitar todos los parientes, todo lo que pudo pasear, por todo, en pleno invierno con un frío terrible. Después de casi un mes volvió mi nieto. Mi nieta no volvió. Y ella dijo, no, voy a quedar un poquito más con el abuelito. Y se quedó ahí. Después, ese bisabuelo vive con un cuñado mío y la esposa. Después llamó la esposa de él diciendo que la niña estaba grávida. Qué horror, a mí una puñalada, porque yo dije, una niña tan inteligente que salió tan bien a la universidad, todo eso, ya estaba matriculada en la universidad. Fue terrible para mí, pero después, bueno, hay que aceptar, ¿cierto? Y esa cuñada se asustó. Mi hija dijo, claro que yo tengo que ir. Se preparó, juntamos dinero por aquí, por allá, por todas partes, y partió en avión. Y la niña estaba, claro, que ya estaba bien y sin hacer el prenatal, ninguna cosa. Ella dijo que no sabía. Ella fue siempre tan amiga, fuimos tan pegadas las tres, que no sé, pero yo nunca creí que mintiera, ni mi hija tampoco. Porque ella se fue, ya tenía unos 6 meses, 7 meses cuando se fue. Y después allá en Chile una prima le dijo, oye, ¿estás grávida? Y ella dijo, no, yo estoy menstruando. Ah, entonces no le dijo la prima. Y ella siguió viajando, y después mi nieto se vino y ella siguió sola, andando en bus por todos lados, de una ciudad a otra. Cuando llegó ahí donde mi cuñado. Y ahí él le dijo a la tía y empezaron a llevarla al médico, a hacer todos los tratamientos. Mi hija partió ya hace 2 semanas. Y estamos siempre hablando en la internet, que la hija donde yo me quedo, tiene internet, todas las noches conversamos. Y resulta que el niño nació antes de antes. Así que soy bisabuela. Después de esta larga vida soy bisabuela. Sí. Bueno, estoy conforme, claro, ¿qué voy a hacer? Pero solo hacer una pregunta. ¿Y cuándo empezó a participar del grupo de las chilenas? Yo cuando empezó el grupo, porque yo había ido, como yo recibo dinero de Chile,
tenía que ser cada 2 años tengo que mandar algunos documentos. Entonces esa vez mandé los documentos y salió errado el apellido de mi cuñada y mi hermano dijo que tiene que hacerlo de nuevo. Así que, permiso. Sí. Entonces yo fui al consulado ese día y estaban los diarios y yo pesqué uno y me lo llevé para la casa. Después estaba en la casa y dije, bueno, ahora leer el diario. Y ahí decía que quieren mujeres chilenas mayores de 40 años, y ahí pues somos todas mayores, que lleven mínimo 30 años aquí en Brasil. Yo fui encantada por el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Ahí empezamos en el consulado. Después nos prestaron una sala grande aquí en el Creci, abajo del viaducto de C. Y ahí estamos, ha sido muy bueno para mí, porque realmente después que murió mi marido yo me quedé muy sola. Y ahí hay una capillita cerca de mi casa y me invitaron unas monjas, unas madres que viven cerca, me invitaron y yo empecé a ir, a entrosarme ahí. Pero no era lo que yo quería, ¿no? Después hice gimnasia también en Mariporá, en el Posto Saúl. Todavía no me sentía muy bien y cuando entré a ese grupo fue muy bueno, sí. Bien. Ahora he faltado porque vine ayer tenía reunión, yo me equivoqué. Hoy día no fui a la reunión, pero próximo miércoles voy. Hemos ido nosotros, fuimos a un museo del inmigrante, fuimos al cine el otro día, fuimos a ver un médico del oído, un chileno que se ofreció. Fuera de San Pablo fuimos en tren, fue muy simpático, todo hacía muy bueno ahí. Hicimos la fiesta de final de año, 18 de septiembre, que es el Día de Chile. No, ahí también nos han tratado muy bien, un político, no me acuerdo el nombre, que se preocupa mucho con nosotros de la salud. Nos han ayudado mucho, mucho. Y para este año también nos volvieron a pasar ese salón, esa sala grande. En que ahí estamos como llegar a la casa de uno es muy bueno. Ahí ya yo me dejé la iglesia, dejé todo lo demás. Entonces, bueno, y ahora me espera ese bebé que va a tener que ayudar a cuidar. Pero voy a seguir yendo a mi grupo, no voy a salir. Sí. Entonces, para finalizar, yo quiero preguntar cómo fue contar su historia. Es muy emocionante. Lloré y lloraría de nuevo. Claro. Sí, muchas gracias. De nada.